Bienvenidos a una nueva clase del curso de accionamiento eléctrico. Recordamos que el objetivo fundamental de esta asignatura es el estudio de los sistemas convertidores de energía electromecánica de velocidad variable. Y en la clase de hoy vamos a ver las características mecánicas de los motores eléctricos de corriente alterna y sus regímenes de trabajo. Bien, ¿cuáles son los motores de corriente alterna que conoce el estudiante? Actualmente ustedes conocen los motores de corriente alterna asincrónico y más recientemente han estado estudiando el motor de corriente alterna sincrónico. El principio de funcionamiento de un motor de corriente alterna, recuerden que tenemos un campo rotatorio en el estator y en el caso del motor asincrónico, que es el más común, vamos a tener normalmente un rotor que está cortocircuitado y ese campo magnético rotatorio del estator induce una FEN en el rotor que provoca que circule una corriente y es esa corriente la que, interactuando con el campo del estator, provoca el torque para que el motor se mueva. Bueno, ya respondimos que los motores de corriente alternas de los estudiados, el más utilizado es el motor asincrónico y bueno, este es un motor, les hablo de ardilla en particular, el que más se usa, es un motor de una construcción muy robusta, es un motor que es pequeño, si tomamos en cuenta que para la misma potencia su volumen es menor que para otros motores, como los de corriente directa, y es el motor que está más popularizado en la industria. Bueno, el modelo matemático del motor. Aquí tenemos el esquema eléctrico de fuerza del motor de corriente alterna, en este caso el rotor bobinado, y acá tenemos su circuito equivalente. Es importante notar que el circuito equivalente en este caso es un modelo pi del circuito equivalente y siempre estos circuitos equivalentes se dibujan para una sola fase del motor. De modo que en general para el cálculo de corrientes y voltaje tenemos que tener en cuenta que esto es una sola fase, así que estamos hablando de que la corriente de fase es igual a la corriente I1 que tenemos por acá. Pero si queremos la corriente de línea, pues vamos a tener que considerar la forma en la que están conectados los devanados. Y cuando hagamos consideraciones de valores de potencia o valores de torque, vamos a tener en cuenta que son tres circuitos como este y por lo tanto es 3 veces el valor que calculamos. Acá aparece un concepto muy importante que es la velocidad de vacío, que en este caso es la velocidad sincrónica, coincide con la velocidad de vacío ideal. Es la velocidad a la que gira el campo. Tenemos la velocidad angular del motor y surge este concepto del deslizamiento, que en el motor de corriente alterna es un concepto muy importante. Está expresado en por unidad, o sea, está escalado por la velocidad sincrónica y es el valor de esa velocidad que hay de diferencia entre el campo magnético y el rotor de la máquina. Y sería la velocidad a la que ve girar el campo un observador que se mueve junto con el rotor. Podemos expresar en función del deslizamiento a la velocidad del motor como la velocidad de vacío multiplicada por 1 menos el deslizamiento. Entonces tenemos estas expresiones que están acá. Esto que está acá es una LKT, o sea, una ley de Kirchhoff de las tensiones, donde tenemos que el voltaje de fase es la corriente del secundario referida al primario. Para poder hacer esta conexión, recuerden que todos estos modelos son muy parecidos al del transformador, o sea, hay equivalencia entre ellos, se refiere entre secundario y primario para poder conectar eléctricamente las dos partes y a partir de ahí se obtienen este circuito y de este circuito estas ecuaciones que estamos viendo. Esta es la reactancia de dispersión y esta es la corriente del rotor referida al estator, donde R es la sumatoria de toda la resistencia que hay en el circuito, y sería la resistencia de estator más la sumatoria de todas las resistencias del rotor referidas a estator, mientras que la reactancia de dispersión es la suma de la reactancia del devanado estator más la reactancia del devanado del rotor referida a estator. Ahí están todos los valores. Bueno, esta expresión resolviendo, o sea, despejando, tenemos que la corriente del rotor referida a estator es igual al voltaje de fase aplicado entre, pues la raíz cuadrada esta que está aquí. Recuerden que esos son valores fasoriales, pues teníamos esta J que está aquí, y aquí estamos usando directamente el módulo del fasor y obtenemos esta expresión que está acá. Véase que entra a jugar por primera vez el deslizamiento dentro de los valores de resistencia,
porque recuerden que una de las resistencias del rotor es una resistencia que modela el torque, o sea, que modela la generación de potencia en el motor y que está relacionada, por supuesto, con el deslizamiento. Es por lo cual aparece esta S que está aquí. Bueno, lo demás es suma de cuadrado, aplicando Pitágoras para calcular el módulo. Y tenemos que, bueno, la potencia de esa fase sería I cuadrado por R. Y cuando queremos la potencia de salida del motor, multiplicamos por 3, porque ya dijimos que hay 3 circuitos como ese que modelamos. Y tenemos 3 veces la corriente del rotor al cuadrado multiplicado por la resistencia del rotor, que la resistencia total del rotor se calcula como la R2 sumatoria entre S multiplicado por 1 menos S, acomodando las ecuaciones que vimos antes en el circuito equivalente. Bueno, nosotros sabemos que la potencia es igual al momento por la velocidad y lo que queremos ahora mismo es calcular el momento, por lo tanto vamos a despejar la potencia entre la velocidad. La potencia la tenemos por acá y vamos a dividirla entre la velocidad para que nos dé el momento, con lo cual tenemos que el momento es 3 veces el voltaje de fase al cuadrado por la resistencia del rotor referida a estator multiplicado por 1 menos el deslizamiento, y todo eso dividido entre, bueno, pues la reactancia de dispersión al cuadrado entre el deslizamiento, entre 1 menos el deslizamiento multiplicado por la velocidad de vacío, con lo cual esto se simplifica aquí y tenemos que el momento es 3 veces el voltaje de fase al cuadrado multiplicado por la resistencia de rotor referida a estator, y todo eso dividido entre la velocidad de vacío que multiplica el cuadrado de la reactancia de dispersión por el deslizamiento. Vean que esta ecuación es mucho más compleja que la que veíamos con el motor de corriente directa, que por aquí les voy a dejar el vínculo, el video del motor de corriente directa, donde todo es un poco más simple de entender porque son rectas. Aquí vamos a trazar esta relación que tenemos. Bueno, fíjense que la velocidad de vacío va a quedar fijada una vez que tenemos fijo el número de pares de polo y la frecuencia. Recuerden que esta velocidad se calcula como está relacionada con la frecuencia de la red y con los números de pares de polo del motor. En Q usamos 60 Hz y para un solo par de polos tendríamos una velocidad de vacío de 3600, y a partir de ahí para 2 pares de polo 1800, para 3 pares de polo serían 1200, y así vamos dividiendo entre el número de pares de polo, y eso nos va a dar las posibles velocidades sincrónicas que pudiera tener un motor para una red de 60 ciclos. Entonces tenemos el voltaje, que podemos suponerlo por ahora constante. Tenemos parámetros del motor que evidentemente no van a variar, y tenemos como variable independiente al deslizamiento. Todo lo demás vienen siendo constantes, ¿no? Entonces esto es una relación entre el momento y el deslizamiento que está trazada en esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos siempre, cuando trazamos con respecto al deslizamiento, tenemos que estar muy atentos al comportamiento que tiene o a la relación que hay entre la velocidad del motor y el deslizamiento. Vean que la velocidad del motor es 0 cuando el deslizamiento es 1. Cuando el deslizamiento es 0, la velocidad del motor es la velocidad sincrónica. Y aquí tenemos el deslizamiento que nosotros le llamamos deslizamiento crítico, y que es el deslizamiento para el cual ocurre el par crítico, o sea, el torque mayor que puede dar mi motor. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, el momento de arranque, que es uno de los puntos críticos, o sea, es el torque del motor cuando la velocidad es 0. Y bueno, todo esto expresado con otros términos, porque bueno, son ecuaciones del libro de texto que está en inglés, y normalmente ellos se refieren al momento como torque, pero en esencia es la misma cosa. Nótense por aquí que ellos tienen una aproximación del momento del deslizamiento crítico y tienen una aproximación del momento crítico. El momento crítico, como quiera que esto es un extremo de una función, se calcula derivando, igualando a 0 la primera derivada de la relación esta que tenemos entre el momento y el deslizamiento. Entonces, bueno, aquí aparece ya la característica mecánica completa. Siempre que, recuerden que la característica mecánica es la relación que hay entre la velocidad y el momento del motor. Aquí el deslizamiento se mueve de menos infinito más infinito, con lo cual
tenemos el régimen generador. El régimen generador, cuando nos movemos por arriba de la velocidad sincrónica. El régimen motor, que ocurre entre el reposo, donde la velocidad vale 0, y la velocidad sincrónica. Aquí tenemos marcada la velocidad de operación, o la velocidad de operación, porque este es el punto de operación, porque aquí trazaron una característica mecánica de la carga, y por supuesto la intersección de las dos es la velocidad de operación. Y bueno, tenemos deslizamiento 0 aquí, o sea, velocidad sincrónica aquí. Y bueno, los cuadrantes, como nosotros vemos los cuadrantes, este sería primer cuadrante aquí, segundo cuadrante de este lado, tercer cuadrante aquí donde no hay nada trazado, y cuarto cuadrante a partir de aquí hacia la derecha, ¿no? A partir de velocidad 0. Todas estas gráficas están al revés, ahora lo vamos a explicar. Nosotros traemos por aquí también donde trazamos esas mismas características. Esto es interactivo. Aquí van a ver los efectos que pudieran tener el cambio de cualquiera de los parámetros. Por ejemplo, la resistencia en madura. Esta sería característica mecánica natural en azul, y esta sería característica mecánica artificial variando la resistencia, y vemos que si subimos la resistencia, esa característica mecánica cambia, ¿no? Ahí podemos comprobar el efecto que tiene el cambio de cualquiera de los parámetros. Igual pueden jugar con otros parámetros aquí. Bueno, aquí está el voltaje de alimentación, es UN sobre raíz de 3. Y deja ver si UN lo tenemos por aquí disponible y lo pudieran cambiar. Lo más seguro es que esté definido en algún ladito por aquí. Pero, así, míralo aquí. Si subimos el voltaje de alimentación, también vamos a poder ver el cambio en la característica mecánica. O sea, movemos el voltaje de alimentación, cambia a momento crítico. O sea, el momento crítico está relacionado con el voltaje de alimentación, pero nótese que la velocidad sincrónica sí no depende de eso. La velocidad sincrónica depende solo de los pares de polos y de las frecuencias. Nosotros, como ya vimos en la primera conferencia, nos gusta trazar nuestra relación con la velocidad en el eje de las ordenadas y el momento en el eje de las abscisas, con lo cual quedarían así las características mecánicas. Ahora sí estamos hablando de velocidad. En este eje, esta sería la velocidad sincrónica, la velocidad de vacío. Esta sería la velocidad a la que ocurre el momento crítico. Aquí la velocidad 0, así que para cada característica esta, la intersección con el eje de las abscisas es el momento de arranque. Y aquí este punto que tenemos aquí, bueno, aquí trazamos una característica mecánica de la carga tipo ventilador, y aquí tenemos el punto de operación. Es importante señalar que en el sentido estricto de la matemática, estas expresiones no son funciones cuando las pintamos así. Por eso cuando nos vamos a un software matemático vamos a tenerla que pintar así. Porque recuerden que en la definición de función se dice que para cada valor de las abscisas debe haber uno y solo un valor correspondiente en las ordenadas. Y vean aquí, por ejemplo, para 300 tenemos este punto y este otro punto en la función azul. Con lo cual esta línea azul no puede ser una función si este es el conjunto de destino y este es el conjunto de partida. Sí pueden ser una función cuando se invierten los dos conjuntos, de modo que el momento expresado como una relación del deslizamiento o de la velocidad sí es una función y puede ser trazado en estos software matemáticos, pero no es una función que se pueda invertir. O sea, no es una función inyectiva. Entonces, regresamos a donde estábamos. Y bueno, pues la característica mecánica. Ya les hablaba yo del deslizamiento crítico, les dije cómo se calcula. Se iguala la derivada del momento en función del deslizamiento a 0 y se obtiene esta expresión con dos valores, porque el resultado de igualar a 0, la derivada, pues es una ecuación cuadrática y tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. Con lo cual tenemos dos deslizamientos críticos, uno en régimen motor y uno en régimen generador. Si sustituimos el valor de deslizamiento crítico, que lo interesante que tiene es que fíjense que solo depende de parámetros constructivos del motor, eso está muy bien, no depende del voltaje de alimentación, no depende de la frecuencia de la red. O sea, el deslizamiento crítico está definido solamente por parámetros constructivos del motor. Si se sustituye ese valor en la ecuación que teníamos de la característica mecánica, pues nos va a arrojar el momento crítico, que es el máximo momento que puede tener nuestro motor,
Y notemos que este más menos que está aquí, pues sí provoca que cuando el signo es negativo, este término es menor que cuando es positivo, y por lo tanto el momento crítico en régimen generador es mayor que el momento crítico en régimen motor, cosa que ya habíamos visto, aunque no lo resaltamos, pero ya lo habíamos visto en esta gráfica. Por ejemplo, puede verse que el momento crítico en generador, que sería aquí en el segundo cuadrante, es mayor que el momento crítico que puede obtenerse aquí. Aquí, bueno, si vemos las unidades de las grandes, no llega a 1,5, y aquí estamos casi cerca de las 2 unidades. Entonces, trabajando un poco con la característica mecánica, se puede acomodar considerando una nueva constante A, que es la razón entre la resistencia del estator y la resistencia del rotor referida al estator, y con eso acomodar un poco la ecuación, simplificarlo un poco utilizando al momento crítico y al deslizamiento crítico como constante. Nos queda una expresión más manejable. La ventaja que presenta es que está escrita en función de parámetros que se indican en los catálogos, que pueden obtenerse a partir de ellos. Pues los parámetros de la resistencia y las reactancias internas del motor por lo general se desconocen. Bueno, algunas aproximaciones. Para máquinas muy grandes R1 es muy pequeña, por ello prácticamente R1 es mucho menor que la reactancia de dispersión, y A por el deslizamiento crítico va a ser mucho menor que 1, con lo cual se puede obtener que el momento de forma simplificada es igual a esta expresión, 2 veces momento crítico dividido entre el deslizamiento crítico sobre el deslizamiento más el deslizamiento sobre el deslizamiento crítico. Esto es lo que vale el deslizamiento crítico y esto es lo que vale el momento crítico. Entonces, para valores pequeños del deslizamiento, cuando el deslizamiento está entre 0,4 a 0,35 de deslizamiento crítico, se puede despreciar el primer término del denominador y la característica mecánica se puede expresar como una línea recta descrita de acuerdo a la siguiente expresión. Momento igual a 2 veces momento crítico por el deslizamiento dividido entre el deslizamiento crítico. Vamos a ver eso en la gráfica. Estamos hablando de esta parte de la gráfica en la que el deslizamiento es pequeño y tenemos, como pueden ver, un resultado, o sea, un comportamiento prácticamente lineal. A eso se refiere esa aproximación. Si estamos en la zona de pequeños deslizamientos, que es una zona de operación bastante normal para todos estos motores, pues la aproximación lineal nos va a funcionar bastante bien. Entonces, por el contrario, cuando estamos con valores del deslizamiento crítico del deslizamiento muy grande, o sea, mucho mayor que el deslizamiento crítico, se puede despreciar el segundo término de dicha expresión, y entonces esa parte de la característica mecánica se puede representar de acuerdo a la siguiente expresión, una relación hiperbólica entre el momento y el deslizamiento. Esa sería la parte de la característica mecánica, la parte esta de la característica mecánica, ¿no?, que tiene ese comportamiento hiperbólico. Entonces, bueno, algunas relaciones que tenemos que tener presentes. Considerando que el deslizamiento que el deslizamiento es igual a la velocidad sincrónica, vean que aquí está como omega 1, otras veces se escribe como omega sub 0, menos la velocidad que tiene el motor dividido entre la velocidad sincrónica, y tenemos que si el deslizamiento es 0, es porque el momento es 0 y la velocidad es la velocidad de vacío. Aquí dice 0, esto es un error, es la velocidad de vacío. Cuando el deslizamiento es el deslizamiento nominal, entonces es porque hay momento nominal y velocidad nominal. Cuando el deslizamiento es el deslizamiento crítico, estamos en presencia de momento crítico y la velocidad para la que ocurre el momento crítico. Y si el deslizamiento es 1, estamos en presencia del momento de arranque y ahora sí la velocidad es igual a 0. En relación con el deslizamiento, cuando el deslizamiento está entre 0 y 1, estoy en régimen motor. Si el deslizamiento es mayor que 1, estoy en contracorriente. Y si el deslizamiento es negativo, estoy en régimen generador. Todos esos análisis tienen que tenerlo a la mano. Interesante. Para motores menores de 1 kW, la corriente de arranque suele ser de 2.5 a 5 veces la corriente nominal. Y para motores de más de 1 kW, de 4 a 8 veces la corriente nominal. El hecho de que para los motores pequeños esta relación sea menor implica que, por supuesto, la resistencia del devanado estator influye
más significativamente al limitar esa corriente un cable más fino, ¿no? Entonces, el tema con estos motores es el siguiente. Vean que si bien esta sería la relación entre la velocidad y el par, esta línea negra que está aquí, la línea azul es la relación entre la corriente, haciendo un doble eje, teniendo la corriente aquí en el mismo eje que el par, es la relación entre la corriente y la velocidad. Y lo que tenemos que notar aquí es que durante el arranque esto no es un buen negocio, porque el par puede llegar a ser hasta 1,5 el par nominal, mientras que la corriente puede ser de 6 a 8 veces la corriente nominal. Con lo cual mi motor se siente incómodo durante el arranque, porque está consumiendo mucha corriente que sí provoca calentamiento y que provoca caída de tensión en la red de suministro, pero no está entregando proporcionalmente el mismo torque. O sea, está haciendo fuerza, pero solo una vez y media la fuerza que hace cuando trabaja en condiciones nominales, y con lo cual la corriente va a ser 6 a 8 veces menor que la que tiene durante el arranque. Este es un comportamiento que no es deseable, por eso van a ver que estudiamos muchos métodos de arranque para limitar esta corriente. Bueno, ¿cuáles son los regímenes de trabajo de los motores eléctricos? Recuerden que pueden trabajar en régimen motor, que incluye el régimen de arranque y de trabajo estable, y en régimen generador o de frenado, que incluye el frenado dinámico, el frenado contracorriente y el frenado regenerativo. Todas esas cosas son las mismas que para el motor de corriente directa. El régimen de arranque forma parte del régimen motor y se obtiene cuando el motor se conecta a la tensión de alimentación, y el momento que este produce se encuentra en el mismo sentido que la velocidad a la que se mueve. En este régimen de trabajo, ¿cómo se comporta la ecuación del movimiento? Bueno, pues normalmente durante el arranque el momento motor es mayor al momento de la carga, y por lo tanto se compensa con la derivada de la velocidad en el tiempo multiplicada por el momento inercial. Bueno, ¿cuál es el valor de la corriente de arranque? Ya lo vimos, se mueve en el rango de hasta 8 veces el valor de la corriente nominal. Y ante la pregunta de ¿pueden estos motores arrancar directo de línea?, lo que tenemos que recordar es que los motores de corriente directa no podían bajo ningún concepto arrancar directo de línea, y una de las grandes ventajas de estos motores es que si bien la corriente de arranque puede llegar a ser grande en comparación con la nominal, sí pueden arrancar directo de línea, vienen preparados para ello los motores de jaula. El régimen generador se obtiene cuando el momento que produce el motor se encuentra en sentido contrario al sentido de la velocidad con la que éste se mueve. Estamos hablando de segundo y cuarto cuadrante. El frenado regenerativo es en el segundo cuadrante. En este el motor trabaja como generador en paralelo con la red, y la corriente cambia de signo, apareciendo un momento de frenado que se opone al movimiento, haciendo cambiar el signo en la expresión de la característica mecánica, que pasan al segundo o cuarto cuadrante según corresponda. El frenado por contracorriente. Este tipo de frenado puede obtenerse mediante dos procedimientos: con carga de arrastre, recuerden, con carga activa, como un elevador, como una grúa, o permutando el motor en rotación, o sea, un motor que se estaba moviendo, le permutamos la fase y por lo tanto conectamos su devanado para que gire en sentido inverso, y por inercia sigue girando en el mismo sentido y por lo tanto en sentido contrario al cual están conectados sus devanados. En ambos casos el motor girará en sentido inverso al que fueron conectados sus devanados. En este régimen en el rotor habrá elevadas Fenn y corriente a causa de la intersección más rápida de los devanados del rotor por el flujo giratorio del estator. O sea, estamos hablando de que normalmente desde el rotor, visto desde el rotor, el campo magnético gira a la velocidad del deslizamiento, que suele ser pequeña. Pero cuando conectamos al revés el campo magnético con respecto al sentido de rotación del rotor, entonces estamos garantizando que desde el rotor se ve toda la frecuencia de rotación de la red y un poco más, ¿no? Entonces, al verse girar el campo más rápido, la inducción electromagnética es mayor y por lo tanto la Fenn es mayor. Bueno, el frenado por contracorriente. En este régimen se transforma la energía cinética de las masas que giran por inercia, o la energía potencial de la carga que desciende, en energía eléctrica que pasa a térmica en la resistencia del circuito del rotor. Al mismo tiempo, el motor trabaja como transformador, tomando la energía de la red y consumiéndola en la misma resistencia. Recuerden que acá la energía fluye de la red al motor y de la carga al motor, y allí se disipa todo en forma de calor. Para llegar a este régimen deben incluirse resistencias adicionales que limitan la corriente a valores admisibles, de otro modo terminamos quemando el devanado del rotor.
Bueno, el régimen de frenado dinámico. ¿Cómo obtenemos frenado dinámico con el motor de corriente alterna? Lo que vamos a hacer es inyectarle corriente directa al devanado de estator. Con lo cual, esta teoría del campo magnético rotatorio desaparece. Aquí estamos en presencia de un campo magnético constante que está apuntando en un solo sentido, en cual pues depende del esquema de conexión que hayamos escogido, pero es irrelevante. Lo cierto es que ese campo magnético constante, ahora sí, él está fijo, pero el rotor se está moviendo porque estoy aplicando un frenado. Ese rotor se mueve por inercia y corta las líneas de este campo magnético fijo, y se va a generar entonces una corriente del rotor que interactúa con el campo magnético y provoca el torque de frenado. Esta corriente normalmente para frenado dinámico la vamos a limitar de 2 a 2.5 veces la corriente nominal. Así que vamos a inyectar corriente directa, pero vamos a garantizar que la corriente que estamos inyectando tenga de 2 a 2.5 la corriente nominal. Bueno, el régimen generador, vean que por arriba de la velocidad sincrónica estoy en presencia de frenado regenerativo, y si me voy hacia el cuarto cuadrante por acá, arrastrando al motor en sentido contrario al que está conectado, me voy a frenado por contracorriente, ¿no? Y acá estas que terminan en 0, pues bueno, nada, tienen frenado dinámico, tienen la alimentación que estoy poniendo de corriente directa, y por lo tanto desde el punto de vista teórico tienen frecuencia 0, con lo cual la velocidad sincrónica es 0, y serían las mismas características mecánicas que vemos normalmente acá arriba, pero ahora terminan en 0 porque no tenemos frecuencia ninguna, o sea, la frecuencia sincrónica aquí es 0, ¿no? Bueno, la influencia de los parámetros que normalmente podemos tocar, o sea, del voltaje, de la frecuencia y de los pares de polo. Bueno, pues nada, lo primero que notamos aquí es que el momento del motor es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación. Con lo cual noten que una disminución del 10% del voltaje, estaríamos hablando de 0,9 voltaje aplicado con respecto al nominal, por ejemplo, provocaría 0,81 momento nominal. O sea, estamos hablando de que perdemos casi un 20% en el momento si le quitamos un 10% al voltaje. Ese es el por qué los motores son bastante susceptibles con respecto a la tensión de alimentación. No puedes disminuirla si la carga es de momento constante, porque la carga va a seguir demandando el mismo esfuerzo del motor, pero el motor no tiene con qué responder y lo que hace es sobrecalentarse por aumento del deslizamiento. O sea, el motor empieza a andar más despacio, con lo cual se separa de la velocidad sincrónica, provocando mucho calentamiento en el rotor del motor y en consecuencia también en el estator. Entonces veamos, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia? Bueno, si yo aumento la frecuencia, la velocidad sincrónica aumenta y el momento disminuye. Vean que está en el denominador. Si aumento los pares de polo, pues la velocidad sincrónica disminuye y entonces el momento aumenta, ¿no? Son relaciones que podemos hallar. Y bueno, ya con el voltaje ya hicimos la explicación. Entonces, ¿qué vimos en la actividad de hoy? Vimos cómo se obtienen las expresiones que nos permiten estudiar los diferentes regímenes de trabajo de los motores asincrónicos, y hemos destacado la importancia que estos tienen dentro de los accionamientos eléctricos. Ya dijimos claramente el motor que más se usa en la industria. Vimos sus características mecánicas y las ecuaciones que nos permiten obtener los puntos significativos de estas características y los regímenes de trabajo. Bueno, algunas preguntas para hacerse cuando uno termina de estudiar este contenido es cuáles son los regímenes de trabajo de las máquinas de corriente alterna, cómo se obtiene el régimen motor de una máquina asincrónica y cómo se obtiene el régimen generador de una máquina asincrónica. Aquí les dejo la bibliografía y con esto estamos terminando.